Entonces vamos a hacer esto ya muy brevemente. Son simplemente una serie de datos. Entonces en este vídeo, como es el vídeo del arrebatamiento, como se ha tocado el tema de Tequiague Dolar, la final trompeta, y como ya lo he compartido en redes sociales, en los blogs también, os quiero dejar 3 vídeos, 3 presentaciones de Robert Breaker, en el que vamos a hablar ahora, porque yo me copié aquí, bueno, no sé si se verán en la cámara, no sé si se verán ahí si se registrará porque está hecho en algunos colores y tal, pero bueno, me copié así unos esquemas de 3 presentaciones que quiero que veáis porque hay unos datos muy interesantes, son datos que son dignos de tener en cuenta, y yo os voy a dejar la liga de los 3 vídeos. Uno se llama, aunque me parece que la publicación, o sea, digamos, el orden de grabación fue ABC, ¿no? Lo ponemos así, el orden de publicación por parte de él. Yo los comparto como B, A, C, porque aunque se pueden ver indistintamente, pero yo creo que si se sigue además ese orden, en el primero nos hablan, según el orden que yo los comparto, el calendario de Dios y los judíos, nos da una visión panorámica, un poquito de esta misma señal, esta misma estrella, cómo ha salido en los años con el nacimiento de Abraham, y cómo también se vio por periodos de 2000 años en la época de Adán y Eva, ¿no? Y cómo ahora aparece por 4ª vez en la historia 2, 4, 6, ¿vale? 2000 años después de Cristo, en los años de Cristo, 2000 antes de Cristo, 4000, ¿no? Así ha aparecido. Entonces ha aparecido en esas 4 veces, y verdaderamente hay unos datos muy interesantes que yo recomiendo que veáis en estas presentaciones para que os complementen todo. Yo entiendo que a lo mejor hay gente que, si ve estos vídeos, que ya conoce a lo mejor mis redes sociales o los blogs, ya ha visto algo, a lo mejor ya los ha visto, pero personas que no lo hayan hecho, os recomiendo por la información que se da, porque aparte, o sea, nos hablan en este primer vídeo, el calendario de Dios y los judíos, también nos habla sobre los periodos de los jubileos, los 50 años, nos habla de cómo a partir de 1897, a partir de la conferencia sionista, en los periodos de 50 años del jubileo coincide con diferentes acontecimientos, ¿no? En el 1917 Inglaterra captura Jerusalén, en el 47 y 48 la ONU votó y comentó Israel, en el 67 la guerra de Israel donde Israel reconquista el territorio, en fin, y ahora vendría el 2017 y todo nos lo relaciona en cuanto a los jubileos. Entonces es una información que os recomiendo porque también nos habla de respecto a las fiestas y el cumplimiento de Jesús en este primer vídeo del calendario de Dios y los judíos. Y también nos habla de bueno, había un rabino, me parece que era que vivió entre el año 1140 y 1219, que 800 años antes había pronosticado que había un periodo de 10 jubileos a partir de 1517. Entonces, o sea, habría un periodo de 10 jubileos hasta que de nuevo Dios volviera a comenzar a trabajar con Israel. Y esto lo hizo porque él analizó la escritura y comprendió cómo es el calendario de Dios, ¿no? El caso es que a partir de 1517 él habló de 10 jubileos, hasta que Dios empezara a trabajar con Israel. Entonces los 8 primeros jubileos son 400 años, que si lo sumamos a 1517 nos lleva a 1917, que es cuando Inglaterra captura Jerusalén, y si vamos un jubileo más, que sería el 9º, nos llevaría a 1967, que fue la guerra de Israel cuando reconquista su territorio, y el 10º jubileo vendría en el año 2017. Entonces, si este rabino Judá ben Samuel, creo que no había dicho el nombre, si este rabino interpretó bien los tiempos y el calendario de Dios, y de hecho sí acertó, porque él a partir de su época estableció el cumplimiento de los jubileos, o los calculó simplemente, pero determinó las cosas que iban a suceder. Y es porque encontró el cumplimiento dentro de la profecía y pudo establecer los tiempos. Entonces, este primer vídeo de verdad enseña una información bastante interesante y yo creo que es para ser considerada. Entonces, esto es lo que luego quiero entrar, lo último ya que vamos a ver de Apocalipsis 12, y es respecto a esta señal del 23 de septiembre de 2017. Entonces, bueno, yo en algún momento ya lo hablé así por encima también, pero no tenía nada de información, entonces lo dije mal,
Pero bueno, básicamente la señal que se produce en el cielo, que es algo, bueno, pues único, que no se ha dado en los simuladores, en el simulador Stellarium, metiendo esa posición, esas coordenadas, no hay repetición de esta imagen visual que nos habla la palabra, ¿no? Entonces es la propia imagen de Virgo, con el Sol en la espalda, con el planeta Júpiter que ha estado durante 9 meses en el vientre, Leo a la cabeza con sus 9 estrellas y la conjunción de Venus, Marte y Mercurio, completando lo que sería la corona de 12 estrellas, ¿no? Entonces, hay algo curioso porque, y esto al final es información que he ido recopilando de un sitio de otro, pero Júpiter entró en Virgo el 20 de noviembre del 2016. Ahí es cuando entró en el vientre. Entonces, del 20 de noviembre del 2016 al 9 de septiembre, que es cuando empieza a salir del vientre, cuando, digamos, cruza la línea visual imaginaria que une la propia constelación, ahí en ese sentido han pasado 294 días, que finalmente son 42 semanas, que es lo que es el rango normal que hay del tiempo de gestación de un bebé. 42 semanas, 9 meses, vale. Lo que pasa es que cuando verdaderamente acaba, o sea, ahí es el momento de la línea de cruce, igual que el 20 de noviembre es el momento en el que empezaba a entrar, que cruzaba esa línea imaginaria, el 9 de septiembre es cuando cruza la línea imaginaria nuevamente de salida. Pero si del 20 de noviembre, de la fecha de entrada, trasladamos al 23 de septiembre, es cuando también la propia formación del Sol, la Luna, todo cuadra ahí junto con la conjunción de esos 3 planetas que se consideran estrellas errantes. Si lo llevamos al 23 de septiembre, en realidad ya no son 294 días desde la fecha inicial, sino que nos vamos a un conteo de 308 días, que son exactamente 44 semanas. Y digamos que, contando el tiempo de ovulación, es el tope del máximo del embarazo, ¿no? Pero que haya un sentido absolutamente bueno, ligado a los patrones naturales, nos demuestra que aquí hay algo grande. No se puede decir qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, porque la señal, el día, de hecho ya vemos el 23 de septiembre como que se da esa formación, pero cuando empieza a salir del vientre es el 9 de septiembre, o sea, yo presento de hecho todas estas fechas para que no se vea que se quiere dar como más bombo y platillo al 23 de septiembre, que no, pero bueno, puede tener un cierto sentido, porque además el 21 de septiembre, o sea, digamos 3 días antes, bueno, 21, 22, 23 de septiembre es la imagen, pero el 21 es la fiesta de las trompetas, y la luna ese día tendrá un 2,8% de luminosidad. Entonces, yo no digo nada, yo no aseguro nada, ni desde luego estas fechas es para poner fechas o eventos a algo concreto, no, pero bueno, un vídeo que lo mismo, os recomiendo muchísimo, de Robert Breaker, que lo veáis. Aquí hay otros datos respecto al día, a esto de la gestación y tal, que esto está recopilado de otros sitios, no es todo de ahí, son anotaciones que me he ido haciendo yo, pero bueno, que si investigáis sobre todo esto vais a encontrar muchas cosas. Entonces, por último, hemos hablado, este segundo vídeo sería el 23 de septiembre de 2017, y este tercero, que es la obra Tribuna de Dios y las señales de Apocalipsis 12 y 15. Este es muy interesante también porque retoma de nuevo la idea de Revelación 12, la señal del 23 de septiembre en el cielo, de la constelación de Betula, Sol, Júpiter, la Luna, Leo, Marte, Venus y Mercurio, pero aquí nos lo enfoca también respecto a que Dios Padre trabajó en su momento a partir del nacimiento de Abraham, y aparte se produjo un milagro porque Abraham ya tenía 90 años, Sara ya era también anciana, ya no podía, vamos, ya no estaba en la menopausia, no podía naturalmente tener hijos, y se produjo un milagro con la aparición también de esa estrella en el nacimiento de Abraham. Entonces la segunda vez que apareció, bueno, hablando desde el momento de la creación del pueblo judío, teniendo en cuenta que también apareció en la época de Adán y Eva, pero si nos retomamos a este enfoque de este vídeo de 3, la obra Tribuna, en el sentido de cómo Dios actúa, en esa primera aparición de esa estrella con Abraham, Dios actuaba a través del Padre mismo, ¿no? Dios Padre se manifestaba. Luego en la estrella de Belén que apareció con el nacimiento de Cristo, que también vino por un milagro del nacimiento virginal de Cristo, aquí Dios se estuvo manifestando para el pueblo judío a través del Hijo, ¿no? Entonces, por lógica,
y por el cumplimiento que todo tiene que llevar, y porque la palabra además nos lo dice así, que en aquellos días derramaré de mi espíritu, en los postreros días, finalmente sí es el tiempo del final de la gran tribulación, aunque eso también es utilizado para distorsionar el hecho de los dones, la profecía de hoy en día y tal, pero bueno, ese derramamiento del espíritu es más para la casa de Israel en los días finales. Entonces, en esa tercera aparición de la estrella que apareció entre el 23 de septiembre del 2015 y el 2017, que es la estrella de Belén, que esto lo han reportado muchísimos medios, ahí es cuando se supone debería empezar a trabajar Dios, pero a través del Espíritu Santo, ¿no? Para completar esa obra triuna. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí se produce también un milagro donde Israel mismo empieza a ser usado por Dios, pero para eso la Iglesia antes necesariamente debe de salir, ¿no? Entonces, aquí nos habla también de la señal de Apocalipsis 12 y cuenta como una persona metiendo en el simulador hizo un conteo de 2520 días con el calendario de los 360 días para ver si a partir de esta señal los tiempos proféticos que también nos entrega Daniel y bueno, otros libros proféticos le llevaron a mirar cómo las estrellas estaban en el cielo, y entonces lo comparo con la señal de Apocalipsis 15, donde nos habla de que 7 ángeles, también se ha tocado en este vídeo, tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras, ¿no? Entonces está la constelación también de las Pléyades, que son 7 estrellas y que verdaderamente tienen como una forma de copa, y pasados esos días las copas es como que se giran, como si verdaderamente pudieran derramar, que podría tener un sentido simbólico también en el cielo, porque Dios dibuja en el cielo todas estas señales, ¿no? Bueno, pero respecto a Apocalipsis 12, yo hay unas cosas que quiero aclarar simplemente porque yo lo que quiero es que veáis esta información, que sigáis buscando cosas, que si encontráis algún material que sea interesante, a mí sobre esto me gustaría seguir investigando, pero en Apocalipsis 12.1, que es, vamos, es el capítulo donde nos habla de todo esto, de esta señal en el cielo, que lo toco precisamente porque hay un contexto, o sea, hay parte del contexto donde tiene que ver con el vídeo que estamos haciendo. Entonces nos dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, realmente, la palabra verdaderamente sí está haciendo una mención a una señal, porque nos habla de la palabra Simeon, ¿vale? Que quiere decir milagro, señal, signo, punto, indicación especial, ceremonial o sobrenatural. Entonces, Simeon también deriva de semaíno, que quiere decir indicar, señal, dar a entender, informar o declarar. En una parte de la palabra de Dios nos dice los cielos cuentan la gloria de Dios y una noche declara otra noche sabiduría, ¿no? Pues, de cierto modo, Dios ha podido escribir precisamente en las estrellas eso. Entonces, o sea, que verdaderamente esta es una de las señales de los cielos que nos indican que estamos en los tiempos del fin. Pero, y como esto precisamente lo quiero presentar, ya para concluir, porque es algo que en su momento hablé y no me había quedado claro hasta que he ido también al texto original. Entonces, Apocalipsis 12, vamos a leer, ya hemos leído, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto quizá podría ser la aparición, la visión del planeta 7X, porque también nos habla de Simeon, de señal. Podría ser una señal diferente a lo astronómico, aunque también hay un vídeo que quizá os deje, donde es probable que incluso Apocalipsis 12 y 13 esté absolutamente escrito en las estrellas, ¿no? O sea, que nos hable de una gran visión verdaderamente, que pueda tener, yo ya lo he dicho, este capítulo me da la sensación de que es que tiene tantísima información, de que tiene información astronómica en cuanto a las constelaciones, que puede tener información astronómica en cuanto a planetas errantes o estrellas errantes que puedan formar parte de la interpretación, como Júpiter en el vientre de Virgo, como el propio planeta X que hiciera mención al dragón, que tenga una interpretación en parte simbólica para con Cristo, la interpretación con la Iglesia, la interpretación con Israel, o sea que creo que tiene muchísimas cosas, y aquí en este caso vamos a ver algunas de ellas, poquito, pero bueno. Entonces, quiero empezar en la parte B del versículo 4, dice, bueno, venga, leemos el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
A partir del apartado 4b es donde vamos a empezar el análisis, y dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Seguimos el 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces hay una clave muy importante, y es algo que viene bien además por varios motivos presentarlo aquí. Uno, porque es una idea similar a lo que se habla en 2 de Tesalonicenses 2, donde los puse así, como que la presentación de ese capítulo es como si fuera una carta. Entonces nos menciona primero inicialmente el arrebatamiento, como si fuera el saludo de la carta, luego nos da el cuerpo de la carta, ¿no? Que es todo el desarrollo en cuanto al juicio, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado y la segunda venida. Pues aquí hay una idea similar, porque en el apartado 4b dice: y el dragón se paró frente a la mujer que está para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, a pesar de que nos hablen aquí en varias ocasiones, también luego en el versículo 5 nos habla de un hijo, no siempre nos habla de lo mismo, porque aquí, cuando nos dice estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, aquí nos habla de tecnón, ¿vale? Tecnón, y quiere decir hijo como producido, es como una descendencia. En cierto modo, esto tendría que ver con la iglesia, ¿vale? Con esa adopción espiritual que Cristo ha provocado en nosotros para con el Padre. Y vamos a ver la diferencia. Y luego hay una evidencia absoluta en este mismo autor, en una de las epístolas, en Juan, de que esto verdaderamente está como fragmentado también. Porque luego en el versículo 5, en el apartado A, dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, el primer hijo varón de este versículo 5 del apartado A: y ella dio a luz un hijo varón que regirá, pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Ahí está hablando de Cristo. Ahí sí está hablando de Cristo. Porque en ese apartado A diferencia de lo que nos decían en el 4b de tecnón, para referirse a hijo, aquí en el 5a nos está hablando de ión, ¿vale? Ión, que quiere decir hijo terrenal. Digamos, hijo legítimo, ¿no? Es el hijo de Dios, el hijo verdadero de Dios. Nosotros somos como adoptados a través de él, pero aquí, a diferencia de tecnón, que nos habla del hijo que está para dar a luz y que lo va a devorar, el dragón, aquí nos habla en el 5a de Cristo mismo, porque nos habla de ión, ¿vale? Del hijo terrenal. Sin embargo, en el apartado B dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí nos habla nuevamente de la iglesia, nos vuelve a hablar nuevamente de tecnón, nos habla de ese hijo como producido, de esa descendencia, la adopción espiritual. Entonces, apartado 4b nos habla de la iglesia, apartado 5a nos habla de Cristo, y apartado 5b nos habla nuevamente de la iglesia. Entonces, hay tres hijos ahí mencionados, pero no es, el primero y el tercero es el mismo, pero el segundo es Jesús. De hecho, por eso tiene sentido, porque la gente dice: es que este hijo no puede ser. Incluso el propio Robert Breaker en estas presentaciones dice: es que Cristo no puede ser, porque Cristo es verdad que Él ascendió al cielo y no puede ser arrebatado, pero es que aquí nos hablan de un arrebatamiento. Entonces, nos están hablando de la misma iglesia arrebatada, que tenga relación con esta señal, que además va a coincidir con la fiesta de las trompetas. Yo no digo nada, pero que nos hablan de arrebatamiento está claro, porque además nos habla de... Bueno, lo vamos a ver luego, pero está claro. O sea, ya os digo, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, tecnón. Ahí nos habla de la iglesia, hijo producido. Y ella dio a luz un hijo varón, versículo 5, que pastoreará, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Cristo, ahí es que nos está hablando, que Él es quien va a regir a todas las naciones. Pero luego nos vuelve a hablar, y nos habla del hijo terrenal de la nación de Israel, pero luego vuelve a hablarnos, ¿vale?, en el 5b, del hijo espiritual, que somos la iglesia. Dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿vale? Entonces, nos está hablando de dos cosas diferentes, como que nos lo fragmenta. Primero nos habla de la iglesia, luego nos habla de Cristo, pero luego vuelve a hablar del hijo de la mujer. Pero del hijo de la mujer, que en este caso es el cumplimiento profético, porque Cristo ya pastorea, no lo está ejerciendo aún técnicamente sobre la tierra, pero digamos que es el que pastoreará, ¿no? Nos lo habla así. Que regirá, en futuro nos lo da así,
Entonces hay una diferencia, verdaderamente no nos hablan del mismo hijo, nos hablan de Cristo, nos hablan de la iglesia, de Cristo y de la iglesia, ¿vale? Ese es el esquema de 4b, 5a, 5b, ¿vale? Y esto lo tenemos muy claro porque Tecnón, que nos habla de ese hijo, de esa adopción, de ese hijo como producido, como si no fuera hijo terrenal, carnal, legítimo, nos habla, primera de Juan, utilizándonos en muchísimas ocasiones la palabra tecnia, que es absolutamente derivada de tecnón para referirse al hijo de la iglesia, ¿no? A los hijos de la iglesia. Y cuando nos utiliza tecnia, nos habla siempre de hijitos, de los niños pequeños, así habla de nosotros, y eso nos lo dice en primera de Juan 2.1, primera de Juan 2.28, primera de Juan 3.7, primera de Juan 3.10, primera de Juan 3.18, primera de Juan 4.4, primera de Juan 5.21. En todos esos casos nos habla de tecnia, ¿vale? Para referirse a hijitos o los niños pequeños, para hablarnos a la gente de la iglesia. Sin embargo, en esta primera de Juan nos habla, en primera de Juan 1.3, primera de Juan 1.7, primera de Juan 2.22, primera de Juan 2.23, primera de Juan 3.8, primera de Juan 3.23, primera de Juan 4.9, primera de Juan 4.10, primera de Juan 4.14, primera de Juan 4.15, primera de Juan 5.5, primera de Juan 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y primera de Juan 5.20. En ese caso nos hablan de Ión nuevamente, ¿vale? Ión para referirse al Hijo, a Cristo, al propio Hijo. Entonces, tanto Apocalipsis 12 nos diferencia Ión como Cristo, Tecnón como la Iglesia, ¿vale? Y primera de Juan nos da esa diferencia absoluta. De hecho, en primera de Juan 3.1, primera de Juan 3.2 y primera de Juan 5.2 nos usa también la palabra tecná, ¿vale? Entonces, en Apocalipsis 12.10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, en este caso, allá nos ha hablado de ese arrebatamiento que ya ha sido, porque nos lo dice Tecnón, los Tecnón, la iglesia, ha sido ya arrebatada. Y entonces ahí nos dice, después en el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, pero la palabra es egeneto, ¿vale? Egeneto, que quiere decir ha llegado a ser en el cielo, ha llegado a ser en el cielo, literalmente ha llegado a ser, se ha hecho, se ha consumado. Eso es lo que están diciendo, o sea, como que el arrebatamiento ahí ya se ha producido. Y entonces, la salvación misma nos lo dice a través de la palabra sotiría, que quiere decir salvación, que quiere decir rescate o seguridad, que quiere decir salud, salvar, libertad, dar, liberación. Nos trae la misma revelación, la palabra, en cuanto a que es el propio arrebatamiento. Entonces, porque nos dice Apocalipsis 12, 5b, el segundo apartado donde nos hablaba ya de la iglesia, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La palabra que nos utiliza, fue arrebatado, es irpasti, ¿vale? Que deriva de harpazo precisamente, y que es apoderarse de un ser, arrebatar, ¿vale? Hirpasti, su hijo fue Hirpasti, ¿vale? Tecnón fue Hirpasti. No mezclo ahí el español y el griego, pero es así, o sea, verdaderamente lo que nos dice es eso. El hijo, ese hijo, refiriéndose a la iglesia, no a Cristo, fue arrebatado. Cristo nos ha hablado en la primera parte del versículo 5, pero en ese apartado B, que nos habla del arrebatamiento, nos habla de la iglesia. Entonces, vale, pues esto es lo que quería un poquito así por encima de decir, porque para mí, lo mismo, Apocalipsis 12, veía muchas cosas, muchas menciones, y ahora entiendo un poquito más que también hay una división, o sea, que nos hablan de un hijo, que nos habla de la iglesia, que nos habla de Cristo, ¿sabes? O sea, nos están hablando, y tenemos que ir al texto original y luego encontrar todas estas referencias en otros textos del propio Juan para entender que nos hablan por un lado de la iglesia y por otro de Cristo. Entonces, respecto a esta formación estelar, hay una particularidad, y es que una vez al año el Sol sí viste a Virgo, la Betulá en hebreo, la Virgen, y cada 12 años Júpiter pasa a través de Virgo, pero solo cada 83 años hace un movimiento retrógrado en el vientre de Virgo. Entonces es una situación aún todavía más especial. Y no solo eso, sino que me parece que, dejadme un segundito, lo voy a mirar, pero me parece que esta señal, o sea, esta misma repetición no se volvería a dar hasta el 2100 aproximadamente, lo quiero decir exactamente, vamos a ver.
empecé a escribir y al final lo dejé. Bueno, lo leemos. Entonces, así saliendo Júpiter de Virgo entre noviembre y diciembre del 2017, bueno, aquí hablando de noviembre y diciembre, pero sale antes, a lo mejor el recorrido finalmente es más allá incluso del 23 de septiembre, no lo sé, habrá que mirarlo. Entonces, no va a volver Júpiter a pasar por Virgo hasta el 2029 y el 2030, pero hasta el 2100 haciendo movimientos retrógrados en Virgo. Entonces, hay algo particular, y es que precisamente es eso, si nosotros atendemos a los tiempos, lo que se inició en la presentación del bosquejo, hablando del tema de la higuera, el renacer de los árboles, pues bueno, tenemos que tener claro que incluso que esta señal, o no esta señal concreta, porque parece que 7000 años después, calculados en el tiempo, ni siquiera se vuelve a repetir esta, sobre la que os invito a que os sigáis informando, pero bueno, pues que en los propios tiempos, si tuviéramos que recurrir al año 2100, estaría muy lejos ya de estar dentro de los tiempos proféticos que Dios anunció de esta generación que viera el restablecimiento de Israel, ¿no? Por lo tanto, esto nos está indicando que es un anuncio de que algo verdaderamente va a ocurrir. Pues bueno, evidentemente puede ser, yo no lo descarto para nada. Hay otra cosa importante, el 23 de septiembre acaban esos 9 meses de gestación con las 44 semanas y se recuenta desde el 20 de noviembre, pero son justo 23 de septiembre, 9 meses antes del 23 de diciembre de 2016, cuando la ONU consideró ilegales los asentamientos israelíes, la zona del Muro de los Lamentos, en fin, o sea que hay 9 meses desde que Israel ha dejado de ser como 100% legítima hasta este periodo. Esto también finalmente lo decía Robert Reed, que yo no me di cuenta, incluso se lo escribí a él, le dije, mira, y esto podría ser tal, y resulta que sí lo había dicho en uno de los vídeos, no me acordaba yo, pero a lo mejor esos 9 meses justos de angustia, de parto, es el tiempo desde que Israel deja de ser reconocido hasta que Dios vuelve a tomar actividad con ellos. No lo sé, yo todas estas cosas ya os digo, sobre todo esta última parte, quiero que la gente, si no han visto información en otros lados, si no han visto cosas que yo he publicado en blogs, en otros vídeos, que vean la información de estos terceros y bueno, pues que cada uno piense, medite sobre estas cosas y no el hecho de que, porque es que, insisto, esto no es una fecha, aunque yo he hablado de eso, de que de que podría ser, he hablado de una hipótesis en cuanto a cuándo podría ser el cumplimiento, pero no necesariamente que tenga que ser este año, pero es que esto precisamente no es para decir, ni para poner fechas, como así fue con las lunas de sangre, que yo ya lo dije, a lo mejor la luna de sangre es las señales en el cielo que nos anuncian de que el tiempo de gracia se acaba, no de que acaba el tiempo de gracia con una luna de sangre, sino que no, estas señales no necesariamente funcionan como un calendario cerrado de aparece esto, porque además ya os digo, igual que mucha gente habla 23 de septiembre, Júpiter empieza a salir a partir del 9 de septiembre y la fiesta de las trompetas es el 21, en fin, que podría ser las cosas, pero que no hay que ponerse ni marcarse una fecha ni nada, simplemente lo que hay que ser es conscientes de lo que estamos y buscar a Dios con sinceridad, con nuestro corazón y ya está, o sea, y sobre todo ni presionarnos ni pensar que estas cosas es lo que nos tiene que hacer, buscarlo con más intensidad, ¿no? Bueno, yo este vídeo del arrebatamiento a ese nivel lo considero muy completo, perdonad, quizá ha sido un poco caótico la última parte, pero quería así hablar un poquito de todo lo que se habla resumido en estos vídeos, así que os animo a que lo veáis, a que veáis además otras muchas publicaciones de este siervo. Es una persona muy, muy agradable de analizar todo su trabajo, habla la verdad, ya lo recomendé en el vídeo de discípulos deficientes, así que nada. Pues nada chicos, veremos un nuevo bosquejo tal vez ya, pero este vídeo me apetecía hacerlo, quería hacer un nuevo trabajo sobre el arrebatamiento, quería aprovechar estas 16 notas para presentarlas en un vídeo ya que lo tenía hecho, así que nada, espero que si hasta ahora habéis aceptado falsa doctrina, falsa interpretación doctrinal,
y queréis revisar esto, no es que lo tengáis que aceptar, revisadlo con vuestra Biblia y bueno, pues a partir de entonces comunicad la verdad del mensaje, que es muy claro, ¿no? Así que nada, chicos, cuidaros mucho y que Dios os bendiga. Chao.